¿Y si la firma más importante de tu familia no la escribió tu familiar, sino alguien más? En sucesiones, el fraude rara vez llega con un antifaz. Llega con prisa, con silencios, con un es por su bien. Y cuando aparece un testamento sospechoso, el dolor familiar se mezcla con una sola pregunta: ¿esto fue voluntad real o una manipulación legalmente disfrazada? Hoy no vamos a hablar de chismes de herencia. Vamos a seguir la ruta legal: sospecha, invalidez, prueba forense y juicio. Porque un testamento puede parecer correcto por fuera, y aún así esconder señales que lo vuelven impugnable. Y también porque un reparto injusto no siempre es un fraude. A veces es legal. Otras veces, no. Capítulo 1. El fraude familiar. La historia casi nunca comienza en el juzgado. Comienza en casa. Con una llamada que ya no entra. Con visitas que se vuelven raras. Con un cuidador que responde por todos. Con un hijo, una hija o un hermano que de pronto descubre que el testador cambió de opinión en los últimos días, en completo secreto. Ese es el primer indicio: la pérdida de autonomía. Cuando alguien vulnerable empieza a aislarse, cuando aparece un beneficiario nuevo de la nada, cuando todos hablan de una firma inesperada, la sospecha nace sola. Pero cuidado, sospecha no es prueba. En derecho, el enojo no basta. Lo que importa es identificar si hubo presión, engaño, incapacidad o falsificación. Y aquí está la tensión más delicada. Un testamento injusto no siempre es inválido. En muchos países, la ley protege a ciertos herederos y limita la libertad total de repartir. Por eso, un reparto extraño puede ser completamente legal. O puede ser la pista de una influencia indebida. La diferencia está en los hechos. Capítulo 2. Cuando un testamento no es válido. Un testamento suele caerse por 4 grandes razones. La primera es la incapacidad mental al momento de firmar. Si la persona no entendía lo que hacía, si estaba gravemente confundida o no podía comprender el alcance de su decisión, el documento puede perder fuerza. La segunda es la influencia indebida. No hace falta una amenaza explícita. A veces basta con presión constante, dependencia emocional, aislamiento o manipulación. La frase "hazlo por mí" puede parecer inocente. En un juicio, puede significar otra cosa. La tercera es el fraude o la falsificación. Aquí hablamos de firmas apócrifas, hojas alteradas, páginas sustituidas o fechas inventadas para acomodar una historia que nunca ocurrió. La cuarta es el error de forma. En sucesiones, los detalles importan más de lo que parece. Si faltan firmas, si los testigos no corresponden, si el notario no intervino como debía, o si el acto no se realizó con las formalidades exigidas, el testamento puede ser cuestionado. Fíjate en estas señales rojas. Fechas que no cuadran con una hospitalización o un viaje, páginas con formatos distintos, tachaduras sospechosas, testigos que nadie conoce, o una notaría cuya intervención no aparece con claridad. Son pequeñas grietas. Pero en litigio, una grieta puede abrir todo el caso. Y ahora viene el punto clave. No todas las pruebas se ven a simple vista. Capítulo 3. Pruebas de grafoscopía. Aquí entra la parte más técnica, y también la más reveladora. Primero, una precisión importante: grafoscopía no es grafología. La grafoscopía busca autenticar o detectar falsificaciones. La grafología, en cambio, pretende inferir personalidad. En un juicio, lo que sirve es la ciencia forense, no las intuiciones. Cuando un perito examina una firma, observa ritmo, presión, velocidad, proporción, conexiones y calidad de línea. Una firma auténtica suele fluir. Una falsificación muchas veces se ve dibujada, rígida, lenta. Como si la mano dudara.
como si intentara imitar, no crear. Pero hay más. A veces el papel cuenta una historia que el ojo no ve. Existen técnicas capaces de revelar huellas de presión dejadas en hojas inferiores. Es una idea poderosa, la hoja no habla, pero el papel recuerda. También se revisan tintas, papel y secuencia de trazos. Con luz ultravioleta, infrarroja o microscopía, pueden detectarse añadidos, diferencias de tinta o alteraciones posteriores. Una fecha agregada después, aunque parezca idéntica, puede delatarse por su composición o por el orden en que fue escrita. Y ningún análisis es completo si se olvida la cadena de custodia. Un documento que se fotocopia demasiado, se engrapa, se dobla, se humedece o se manipula mal pierde valor probatorio. La evidencia, en justicia, también se protege. Ahora bien, un peritaje serio no promete magia. La ciencia forense moderna reconoce errores y sesgos. Por eso, un experto responsable no habla en absolutos. Habla de hallazgos, coincidencias, límites y probabilidad. Eso no debilita la prueba. La vuelve honesta. Capítulo 4. Juicio sucesorio. Cuando la impugnación avanza, el conflicto entra al proceso sucesorio. Primero se abre el trámite. Luego se identifican a los interesados. Después vienen el inventario, el avalúo, la administración de bienes, el pago de deudas si existen, y finalmente el proyecto de partición y la adjudicación. Pero hay un punto decisivo: antes de repartir, hay que decidir qué testamento vale. Ahí se libra la verdadera batalla. Si el documento se declara inválido, puede aplicarse la sucesión por ley. Si se confirma, entonces la distribución seguirá ese instrumento. En muchos casos, la discusión no gira solo alrededor de la firma. También pesa mucho el testigo que estuvo presente al momento del otorgamiento o el notario que dio fe del acto. A veces, un solo detalle formal inclina todo el caso. Un testigo conocido, un registro consistente, una fecha que sí coincide. O al revés, una contradicción que desarma la versión entera. Por eso, un juicio sucesorio no es solo un pleito por bienes. Es una búsqueda de verdad legal. Y aunque el camino puede ser largo, existe para eso, para distinguir entre una herencia difícil y una herencia contaminada por fraude. Si estás frente a un testamento sospechoso, no te quedes solo con la emoción. Reúne documentos, conserva copias, busca asesoría y revisa cada formalidad. En sucesiones, los pequeños detalles cambian destinos completos. Y si quieres más guías claras y en español para protegerte en temas de testamentos, herencias y juicios sucesorios, suscríbete a Justicia de Bolsillo y activa las notificaciones.